No solamente una vida que Dios nos ofrece, vida abundante, pero hermanos, vida eterna. Vida eterna es lo que nos da la palabra, y damos la bienvenida a los hermanos de las redes sociales que nos acompañan cada vez que tenemos nuestra reunión. Esperamos que esta palabra también sea de edificación, de bendición, de enseñanza, de redarguyo para sus vidas. Les amamos y gracias por estar aquí presentes. Hermanos, hemos estado hablando domingos pasados acerca de dos temas, y hoy es un tercer tema que vamos a estar viendo en un momento, acerca de lo que es nuestra vida, nuestra relación con Dios. Si ustedes recuerdan, hace 2 domingos hablábamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero más que todo enfocamos el versículo 34 de Mateo 6, que dice: no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su afán. Hablábamos del afán. No sé si ustedes pueden recordar de eso, que Dios, hermanos, no se complace en que nosotros vivamos vidas afanadas. Aparte de eso, ¿qué ganamos con afanarnos? No podemos hacer nada por el día de mañana, hermanos. No lo podemos nosotros corregir porque no sabemos qué va a pasar. Pero hay veces que nuestra mente nos lleva: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a resolver? Cuando el día de mañana ni ha llegado, hermanos. Dice, por eso dice la Biblia, basta cada día su afán. Queridos, basta cada día. Con el día de hoy tenemos para confiar en Dios. Y si recuerdo, el título de ese mensaje era: yo voy a confiar en Cristo por el día de hoy. Mañana yo confiaré en Cristo, pero por el día de hoy voy a confiar en Cristo. Eso fue el domingo, estos 2 domingos. El domingo pasado, hermanos, hablábamos del contentamiento, de que debemos de ser personas, queridos, que tenemos contentamiento con lo que Dios nos ha bendecido. Hay una diferencia grande entre lo que es contentamiento y conformismo. No sé si se recuerdan, hablábamos un poco de eso. El conformismo es aceptar las cosas como son. Si estamos nosotros en una condición de superarnos, pero no lo hacemos, nos conformamos, y eso es incorrecto. Pero el contentamiento, queridos, es ser felices con lo que tenemos ahora. Porque muchas de las veces, queridos, perdemos el contentamiento porque no tenemos las necesidades que pensamos que tienen que ser suplidas, y no consideramos toda la bendición que Dios nos ha dado. No la consideramos, no vemos a nuestro alrededor cómo Dios nos ha bendecido, porque el corazón no tiene el contentamiento. ¿Saben algo interesante en cuanto a eso, hermanos? Una persona, cualquier persona, creyente o no creyente, especialmente creyente, si no está contento con el día de hoy, con lo que tiene, porque es que no tengo esto, me falta esto, no tengo otro. Si no está contento con el día de hoy, ¿qué creen que va a pasar mañana? No va a estar contento mañana, porque mañana va a decir: me falta esto, no tengo esto, deseo esto. En otras palabras, queridos, no podemos esperar a tener lo que deseamos o queremos para tener contentamiento. El contentamiento, queridos, es hoy. Estar en contentamiento con lo que Dios nos ha bendecido. Y hablábamos de la escritura de Timoteo 6, primera de Timoteo. Si tenemos abrigo, tenemos alimento, hermanos, estamos más que bendecidos. Sigue diciendo ahí más adelante en ese capítulo, queridos, habla del amor al dinero. Porque el amor al dinero es la raíz de todas los males. El amor al dinero. No el dinero lo ocupamos. Si a ustedes les sobra, me lo pueden dar. El dinero no es malo, hermanos. El amor al dinero. Cuando una persona tiene amor al dinero, nunca tiene contentamiento. Y yo les hablaba de este hombre riquísimo que vivió en el primer siglo, en los 1900, Rockefeller. Este hombre, le dijeron: ¿cuánto es suficiente para ti? Él dijo: un poquito más. ¿Se imaginan, hermanos? Era de los hombres más millonarios de ese tiempo, porque trabajó mucho en la industria del aceite, el petróleo. Y él decía eso: ¿cuánto es suficiente? Un poquito más.
Y queridos, muchas veces tenemos esa mentalidad, aunque no tenemos mucho dinero, pero decimos, nada más con que tenga un poquito más. Y mañana te preguntan, un poquito más. Y perdemos la vida, perdemos la salud, perdemos el tiempo, perdemos todo, hermanos, tratando de alcanzar ese poquito más. Y no hay contentamiento en el corazón. Bueno, eso fue ya el domingo pasado. Hoy, hermanos, este tema está relacionado con eso. Y de pronto al presentarse van a decir, ¿qué tiene que ver esto con esto? Bueno, se los voy a estar explicando durante nuestro tiempo al contemplar la palabra. Pero este tema, hermanos, es muy delicado. Le voy a hacer con sinceridad. Es muy delicado porque tiene que ver no solamente con nuestra relación con Dios, pero tiene especialmente que ver, hermanos, con un engaño que a veces nosotros tenemos de nosotros mismos pensando que estamos bien con Dios cuando de veras nos falta a nosotros algo. Bueno, para darles el título, hermanos, de este mensaje es amonestación contra la idolatría de este siglo. Si yo les hago la pregunta bien lógica, abierta, si yo les digo, ¿cuántos de ustedes tienen ídolos en su casa? Van a decir, pastor, ¿de qué está hablando? Cuando yo me salvé, yo me retiré de todo eso, yo comprendí que eso no es correcto. Sí, ustedes me pueden responder de esa manera, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Porque, hermanos, la idolatría de este tiempo, de este siglo, es muy diferente a la idolatría que en otro tiempo vivimos o a la idolatría que existió en tiempos anteriores. Nada más para darles un ejemplo, la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, vamos a hablar de ellos en un momento, cómo Dios los rescató de la esclavitud. Dios hizo milagros en la vida de Faraón, trajo todas esas plagas contra Egipto para rescatar a su pueblo. Y este pueblo, que Dios había hecho cosas tan poderosas, maravillas, milagrosas, cuando andaban en el transcurso del desierto, muchos, hermanos, de ellos se volvieron a la idolatría de otros pueblos, a la idolatría de otras cosas. Lo vamos a amplificar en un momento, hermanos. Pero, queridos, hoy en día existe una idolatría que a veces nosotros pensamos que no es idolatría. Y yo quiero hablarles de eso. Porque, hermanos, la idolatría es una abominación para Dios. Y no estoy hablando que solamente de los santos, de que gente se inclinaba a Moloch y a Astarot, a esos dioses que tenían en el tiempo de Israel. Estamos hablando de dioses que existen hoy, que la gente se doblega y se arrodilla y construyen altares a esos ídolos. Ahorita vamos a extender. Para esto, ahí está la cita de la Escritura, queridos. Yo quiero que vayan en su Biblia, 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 14. Ahora, para comenzar, no vamos a leer, o no voy a leer toda esa sección. Solamente quiero leer, queridos, el versículo 13 y 14. Para luego, enseguida, entraremos en el contexto de lo que es este versículo. Capítulo 10. Primera de Corintios, quiero que veamos 13 y 14. ¿Están todos allí? Amén. Dice así la palabra de Dios. 13. No os ha sobrevenido, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Voy a parar en este versículo. La mayoría de veces nosotros lo hemos interpretado, nos han enseñado que esa escritura significa, hey, cuando vengan problemas a tu vida, cuando vengan situaciones, no te preocupes, Dios te va a ayudar a salir de ellas. Y eso es verdad. Pero, hermanos, el contexto, el significado más profundo de este pasaje es completamente diferente. Habla de la idolatría. Miren lo que dice el versículo 14. Lea su Biblia. Léalo conmigo el 14. Léalo conmigo.
Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces ya vamos a comprender, ahora sí vamos a leer del 1 en adelante, el 10, para comprender, hermanos, mejor por qué Pablo está hablando que el 13 dice, hey, no os ha venido tentación sino humana, pero saben, Dios les va a ayudar, que con esa tentación Él va a dar la salida, Él les va a ayudar a superarla, Él va a estar con ustedes. Y luego dice, huyan de la idolatría. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Mire lo que dice el versículo 1 en adelante. Este es el contexto de este capítulo para comprenderlo mejor. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿De qué está hablando Pablo? Del pueblo de Israel. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, nosotros sabemos que todos los pasajes, las historias, los eventos del Antiguo Testamento eran un reflejo de lo que había de venir. Sí, el maná que proveyó Dios en el desierto, porque vivían en la intemperie, vivían en el desierto, no tenían dónde sembrar, era la provisión, el pan de vida que Dios les daba. Era vida para darles alimentación física. Representa el pan de vida que bajó del cielo, Cristo Jesús. Estamos entendiendo, ¿verdad? El agua, aquí dice, el agua que ellos bebieron era la roca. Si se recuerdan, Moisés golpeó la roca y salió agua de esa roca para que la gente no muriera de sed. Cristo es el agua viva, hermanos, que nosotros tenemos, que es el que nos ha refrescado, nos ha aliviado, nos ha purificado. Todo lo del Antiguo Testamento refleja lo que iba a venir Cristo a hacer. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la idolatría? Gracias por preguntar. Vamos a entrar allí. Vamos a entrar en eso. Mire lo que sigue diciendo el versículo 5. Pero de los demás, de ellos o de la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, dice Pablo a nosotros, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se recuerdan cuando Aarón les hizo el becerro de oro a la gente, que Moisés se fue allá a tener comunión con Dios, a recibir los 10 mandamientos, la ley de Moisés o la ley de Dios? Y aquí el pueblo dice, hey, ¿qué pasó con Moisés? No ha venido, ya ha pasado mucho tiempo. Hey, Aarón, haznos un becerro, o haznos un Dios, haznos un ídolo. Y allí el pobre Aarón, temeroso, yo no sé, nervioso, les hizo un becerro de oro. ¿Saben qué es interesante? Ustedes van a mirar la historia, hermanos. Cuando Moisés bajó del monte, se enojó, ustedes se recuerdan, tiró las tablas y se rompieron, y tomó ese becerro y lo molió y le dio de beber a la gente agua con ese oro molido. Y ¿saben? Le fue a reclamar a su hermano. Aarón, ¿qué hiciste? ¿Sí? La respuesta de Aarón: me trajeron el oro y lo fundí y eso salió. Vayan a conocer la historia, hermanos. Me dieron el oro y yo lo fundí y eso salió. ¿Qué justificación tan pobre dio Aarón? Pero así somos los humanos, ¿sabes? Ese no es el tema de hoy. Estamos hablando, hermanos, de la idolatría. Entonces, el versículo 7 está hablando de cómo esta gente, al no estar Moisés presente, hicieron esas cosas. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Sigue diciendo otros ejemplos de idolatría. Versículo 8: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 de ellos. No es el número 25. 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Muchos de ustedes
Si ustedes tienen una Biblia de referencia, hermanos, ahí les da la referencia de qué sucedió en Números y en Éxodo, lo que estaba aquí narrando Pablo. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Eso habla de Coré, la rebelión de Coré, de Números 16. Mire lo que dice el 11, hermanos, para nosotros. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, hermanos, ¿en qué siglo vivimos? ¿En qué siglo vivimos? Siglo XXI. Son los últimos siglos los que estamos viviendo. Estas cosas se escribieron para nosotros que vivimos en este tiempo, para que aprendamos de lo que aconteció con estas personas que se hicieron idólatras. Y ahorita voy a extender más en eso. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire. Hermanos, nadie está exento. Nadie estamos exentos. Si hoy pensamos que estamos firmes, cuidadito, que no vayamos a tropezar y no vayamos a caer. ¿En qué, hermanos? En idolatría. ¿Por qué, queridos? Porque la idolatría, muchas veces nosotros, como dije hace un momento, pensamos que es arrodillarnos o rezar a santos, a estatuas, etc. No, hermanos, la idolatría es toda cosa o prioridad que reemplaza a Dios en el corazón del hombre. Eso es idolatría. Toda cosa o toda prioridad que reemplaza a Dios en el corazón del hombre. ¿Ya están entendiendo, hermanos, cómo de veras nosotros a veces inocentemente o a veces, queridos, sin siquiera planearlo, somos arrastrados, escuche bien, a quitarle el lugar de Dios de nuestro corazón para poner algo más o a alguien más en esa posición que le corresponde a Dios? Quiero extender un poquito más en esto. Volviendo al punto, hermanos, de la escritura que acabamos de leer, aquí yo la reduje o la sinteticé en estos puntos. La idolatría que tuvo Israel fue primeramente, ellos codiciaron, en el versículo 6, habla de eso porque en la escritura referente a eso, hermanos, era que la mayoría decía, no, nosotros vivíamos en Egipto y me acuerdo del pescado que comíamos y las cebollas. Hermanos, gente mal agradecida que decía, el comer allá en Egipto, aunque eran esclavos, estaba mucho mejor. ¿Pueden creer eso, queridos? Y estaban renegando contra Dios porque supuestamente decían, no, este maná lo comemos todos los días, ya estamos aburridos de comer siempre todo esto todos los días. Después nos hablamos lo que ya les expliqué de la adoración a los ídolos que les hizo Aarón. Habla de eso el versículo 7. Después habla, hermanos, de la fornicación, que los hombres, el versículo 8 habla, y si ustedes van a la referencia, habla de cuando estas personas se mezclaron con otras naciones y empezaron a fornicar y empezaron a imitar la idolatría que ellos tenían. Y también la murmuración, que la gente renegaba porque estaban caminando tanto tiempo en el desierto. Dios mandó serpientes para que ya leímos eso, les picaran. Y cuando ya estaban allí atribulados y estaban desesperados, Dios siempre les mandaba, luego le dio respuesta, hablando de las serpientes que le picaban. Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y la levantas para que toda persona que le pique una serpiente mire a la estatua de bronce, a la serpiente de bronce, y va a sanarse. También eso representa algo de Cristo. Amén. Sí, amén. Ahora, hermanos, ¿por qué estoy hablando yo de esto? Porque sinceramente, queridos, y tengo que decir esto con cuidado, nosotros como humanos no somos tan diferentes a estos. Como humanos no somos tan diferentes a estas personas que cayeron en tanta idolatría en el tiempo que Dios los sacó de la esclavitud y que los llevaba a la tierra prometida. Hermanos, nosotros vamos en un peregrinaje, ¿sí o no? ¿Cuál es nuestro destino final?
la vida eterna, la nueva Jerusalén, la tierra prometida espiritualmente hablando. Allí vamos a llegar. Pero queridos, en el transcurso que nosotros vamos, tenemos que ser cuidadosos de no rebelarnos contra Dios, de no caer en idolatría, lo que le desagrada a Dios, porque la idolatría para Dios es una abominación. No solamente, queridos, estoy hablando yo de lo que nos distrae, de lo que nos desenfoca del Señor, pero hay muchas otras cosas. Hoy, hermanos, en este tiempo, la mayoría de gente, hace un momento lo dije, ya no se arrodilla ante los ídolos, ante las imágenes. Pero la idolatría moderna, ¿saben dónde tiene su núcleo? ¿Dónde se fundamenta la idolatría moderna? En el yo. Esta idolatría, hermanos, moderna, se manifiesta de muchas maneras. Ese culto que se le rinde al yo, amén, se manifiesta en el orgullo, se manifiesta en la soberbia, se manifiesta en la autorrealización, excluyendo a Dios. Queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, etc. Si hablamos de algo, un ídolo grande que existe hoy en nuestros días, el materialismo, la codicia. Estos son considerados, hermanos, como una búsqueda excesiva del dinero, de bienes materiales, tratando de satisfacer la necesidad que decimos que tenemos en el corazón, el materialismo. La idolatría también se manifiesta en las relaciones. ¿Cuántas de las veces, hermanos, hay padres, hay familias que sus hijos son los ídolos? O que sus padres son los ídolos. Las relaciones entre unos con otros son más importantes que Dios. Eso es idolatría. Cuando seguimos hablando, hermanos, de la adoración, del materialismo, eso, hermanos, es algo que la gente dice que tiene necesidad, pero su necesidad es aumentar su ego. ¿Cómo lo hace? Adquiriendo más cosas. Los hogares, hermanos, están llenos de toda clase de bienes. Y muchos de estos bienes se deben, no están pagados, pero ahí están en casa, bonitos. ¿Están conmigo, hermanos? Este deseo insaciable de tener más, mejor y nuevo no es nada más que codicia. Y el 10º mandamiento, hermanos, de los 10 mandamientos, el último, dice de esta manera, en Éxodo 20, dice así: no caigamos víctimas de la codicia, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Hermanos, Dios sabe que nosotros no vamos a ser felices satisfaciendo nuestros deseos materialistas. Él sabe, nosotros a veces no, por eso los andamos buscando. Y eso es idolatría. Yo les dije que era un tema muy, muy delicado. Ustedes no tienen idea cómo he batallado para hacer esto. Porque me habla a mí también. Apenas estamos comenzando, esta es la introducción, hermanos. En segundo lugar, queridos, hablando ya del materialismo, la codicia, en segundo lugar, se adora en el altar del orgullo y del ego. Esto es a menudo visto, hermanos, en una forma de obsesión. Nos obsesionamos por la profesión, por los empleos. Millones de hombres y cada vez más mujeres pasan, escuche bien, en este momento, de 60 a 80 horas a la semana en el trabajo. Incluso los fines de semana. Iglesia, no tengo tiempo, tengo que trabajar. O trabaja toda la semana. O no me malentiendan, más hay empleos que hay que trabajar los domingos porque pues no hay trabajo en los otros días. Dios comprende eso, claro, pero cuando tú trabajas más de 40, 80 horas a la semana y todavía no te alcanza, tienes que ir el domingo, tienes que ir en tus días de vacaciones, queridos, porque quieres lograr aquello que deseas alcanzar, eso es peligroso. Las mentes de estas personas están girando con ideas siempre de cómo hacer sus empresas más exitosas, cómo conseguir ese ascenso en el trabajo, cómo conseguir el aumento de sueldo,
cómo cerrar ese próximo negocio que está allí. Mientras tanto, hermanos, muchas de estas personas, si tienen sus hijos, tienen su familia, los hijos están abandonados, no tienen el tiempo de los padres, no tienen la atención, no tienen el amor. ¿Por qué? Porque los primogénitos, los padres, están afanados en que tienen que progresar. Todavía están conmigo, hermanos. No me han abandonado. Lo más malo de esto es que este tipo de vida, de personas, se engañan pensando que están haciendo todo este sacrificio, todo esto lograr para sus hijos. Pero no es para sus hijos. En realidad lo hacen para satisfacerse a sí mismos, para aumentar su autoestima, al parecer más exitosos a los ojos del mundo, ignorando que todos, hermanos, nuestros trabajos, todos nuestros logros, no serán de ninguna utilidad cuando nosotros nos muramos. Amén. Sí, amén. Ni la admiración del mundo que pudiéramos alcanzar, eso va a valer para nada. Todas estas cosas, queridos, no tienen ningún valor eterno. Miren lo que dijo el rey Salomón en una traducción de Eclesiastés, una traducción más moderna, dijo así: pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y su conocimiento y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es vanidad, es un mal enorme, pues ¿qué ganará el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimiento, tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente, y también todo esto es vanidad. Amén. ¿Seguimos? Amén. Finalmente, hermanos, hay una idolatría aún todavía más destructiva, que es el adorar el autoengrandecimiento o la realización de uno mismo, excluyendo a todo lo demás, a todo lo que está a nuestro alrededor, nuestros seres queridos. Lo hacemos porque queremos nuestro deseo, nuestro propio bienestar, etc. Y esto, hermanos, se manifiesta en la autoindulgencia. ¿Qué es la autoindulgencia? Bueno, pues que queremos nosotros tener alimentos, drogas, alcohol, algo que le satisface a la persona. Quizás me digan, pero nosotros los creyentes no hacemos eso. Pues no, quizás no. Pero hermanos, ¿cuántas veces personas caen en estos grandes trampas del enemigo? Y todo eso es una idolatría, porque se considera más importante satisfacer sus deseos carnales más primero que todas las cosas. Nos resistimos a cualquier esfuerzo por frenar este apetito y estamos decididos a ser el Dios de nuestras vidas. Esta mentalidad, hermanos, tiene su origen en el jardín de Edén, donde Satanás, recuerdan, tentó a Eva a comer del árbol con las palabras que le dijo: hey, serás como Dios. Si tú comes de ese, serás como Dios. Y desde ese día, desde ese momento, queridos, el humano ha tenido este deseo, este querer alcanzar, ser como Dios. Esto es una idolatría, hermanos, terrible, que nosotros como creyentes debemos de cuidarnos. Pero pastor, usted está describiendo personas que no somos nosotros. ¿En serio? ¿En serio sí? ¿Lo creen así? Desde entonces, hermanos, el hombre ha querido ser Dios, satisfaciéndose a sí mismo. Cuando hablamos de la fama, ahorita vamos a hablar de eso, la fama, el dinero, la reputación, Dios, cuando está desenfocada de Dios, es para destrucción. Es para destrucción. Créanme, hermanos, cuando nosotros, hermanos, hablamos, ¿verdad?, de estos ídolos, yo voy a darles 4. Ahorita voy a mostrar las escrituras, mis queridos, no se me pongan tan tristes. Que el Señor traiga esa convicción a nuestros corazones. Hay 4 ídolos falsos, hermanos, que a través de las edades han alejado a los hombres de tener comunión con Dios. Y esto, queridos, lo escribió un hombre en el siglo XIII. ¿Saben cuántos años hace eso? Allá por el 1300, el siglo XIII, 1200, 1300, siglo XIII.
lo escribió un hombre, Tomás Aquino. Él dijo, hermanos, estas palabras, que estos 4 ídolos alejan a la persona, al humano, de su relación con Dios. Y ustedes al mirar esto me pueden decir si consideran que es una realidad, es una verdad. La pregunta que nos debemos hacer, queridos, la pregunta que nos debemos hacer sinceramente es, ¿por qué razón la iglesia, por qué razón los creyentes de hoy en día no funcionamos y no tenemos el poder y la autoridad que Cristo nos dio cuando Él ascendió a la gloria? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la iglesia, hermanos, en general, hablando de su caminar en este mundo, por qué no sigue siendo vibrante, fuerte, donde salen enfermos en las congregaciones, donde se sale a la calle y la gente nos mira, hermanos, y dice, esa gente sí tiene al Dios vivo? ¿Por qué? Porque somos afectados por eso. Amén. Amén. El Dios del dinero, el ídolo más bien del dinero. ¿Cuál es ese? El deseo de tener riquezas financieras o acumulación de recursos. El ídolo de poder. El ídolo de poder es control sobre los demás, una posición de mando. El ídolo, hermanos, del placer, el deleitarse, el sentirse bien a uno mismo. Y el ídolo de la fama, buscar la admiración y el respeto por parte de los demás. Amén. Cuando yo estaba estudiando eso, hermanos, y encontré, dice este hombre que está escribiendo, dice, yo me puse a analizar cuál ídolo me afecta más a mí. Si yo te quiero hacer esa pregunta, hermano, yo me la hice. ¿Cuál de estos ídolos me afecta más a mí? Todos, podemos decir todos, pero hay alguno que está más arraigado. Este hombre dice, el dinero, pues yo me di cuenta que no era tanto, si se necesita y todo, pero no me movía mucho. Dice, el poder, pues tampoco, ¿verdad? Sobre los demás. El placer, pues no, yo puedo tener control propio, dice, pero lo que me afectaba fue la fama. Este hombre es un escritor que dice, cuando yo hago artículos y la gente los lee y me manda mensajes que cómo le edificaron, eso me hace sentir muy bien. Dice, ese era mi ídolo. Y estas cosas, queridos, nosotros tenemos que luchar con ellas para que no nos distraigan, no nos desenfoquen, no le roben el lugar a Dios en nuestro corazón. Gracias sean dadas a Dios, queridos. Gracias sean dadas a Dios que Él nos da la victoria. Porque esa tentación, hermanos, de querer quizá tener el dinero, el poder, el placer, la fama, son cosas que nos atacan, son cosas que llegan a nuestras vidas. Y no me digan que no, porque todos los días lo experimentamos. Y esas cosas, queridos, nos alejan, nos separan, rompen nuestra comunión con Dios, porque las buscamos más que a Dios. Amén. Gracias sean dadas a Dios que Él nos ha dado respuesta, nos ha dado a Cristo. Amén. En el Antiguo Testamento miramos el ejemplo del pueblo de Israel. No, hermanos, no tenían esa relación con Cristo. Dios quería manifestarse en ellos, pero ellos estaban, hermanos, viviendo en sus propios deseos, en sus propios, lo que veían, eso era lo que, como actuaban. Nosotros somos diferentes, tenemos a Cristo. No hay en la gloria, no en la cruz, está en nuestro corazón. Y Él nos puede ayudar por medio del Espíritu Santo para que no seamos, hermanos, víctimas de estas cosas. Y cuando nosotros logramos, queridos, vencer esa tentación, hermanos, Dios se empieza a manifestar poderosamente en nosotros. Por esa razón, Pablo, vaya en su Biblia otra vez, capítulo 10 de 1 de Corintios, capítulo 10, 13. 1 de Corintios 10, 13. Ahora comprendemos mejor el concepto de este versículo. 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, diga, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, dígalo.
más de lo que podéis resistir, sino que dará también, dígalo, repítalo, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis resistir. ¿Y qué dice el 14? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría de este siglo, hermanos, de este tiempo, de esta generación, ya no son los ídolos ni las imágenes, es esto. Es esto. Segunda de Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo, pueden mirar la palabra Dios con letras minúsculas, habla del enemigo, Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Sí, hermanos, Satanás, su obra, su tarea, su asignación principal es desenfocarnos de Dios. Lo hizo con Adán y con Eva. Cayó Eva en la trampa de Satanás. No te preocupes, si tú comes el fruto, serás como Dios. Eva dijo, hey, eso suena muy bien. Eso yo quiero lograrlo. Y hermanos, hoy en día, Satanás, el Dios de este siglo, cega el entendimiento de las personas. Pero no a nosotros. No a nosotros, porque nosotros tenemos a Cristo. Él mora en nuestro corazón, le hemos rendido nuestra vida a Él, para que cuando venga la tentación que acabamos de leer en 1 Corintios 10:13, hermanos, tengamos seguridad que Dios nos da la salida y podamos huir de la idolatría. Primera de Pedro 1:14 y 16. Si quiere ir en su Biblia, lo tengo aquí en la pantalla. Dice de esta manera, 1 Pedro 1:14 y 16. Como hijos obedientes. Diga, yo soy un hijo obediente. Yo soy un hijo obediente. ¿Obediente a quién? A Dios, a su palabra. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hermanos, eso se hizo por ignorancia. Hoy ya no. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué es ser santo? No es, hermanos, tener la ruedita y las alas. No, las alas son de los ángeles. Santo no es lo que tú nunca pecas, no piensas mal. No, nadie puede lograr eso. Santos, hermanos, es apartados. Apartados. Eso es ser santo. Dios es santo. Dios, hermanos, está apartado de los ídolos. Está apartado de todos los dioses que existen en todas las religiones. No hay un Dios como nuestro Dios. Él es santo, está apartado. Nadie se compara a Él. Como Él es santo, vosotros sed apartados. ¿Apartados de qué? De la maldad, de la idolatría, de la insensatez, de la malicia, de la codicia, de querer buscar la fama por nuestra cuenta, de querer hacernos ricos, de querer, hermanos, los ídolos que ya presentamos, la fama, el poder. Todo eso, queridos, dice, apártate de eso y sé como Dios santo. Sed santos como Él es santo. Queridos, yo les dije hace un momento, a veces pensamos nosotros que estamos bien, pero si nos ponemos a analizar, decimos, ay Dios mío, ¿dónde he caído yo con mi ignorancia o mi pereza o mi desinterés o mi indiferencia? ¿Hasta dónde he sido arrastrado? Pero saben, hermanos, la esperanza que tenemos en Cristo, la esperanza que tenemos en Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Gloria a Dios. Hermanos, Él se compadece, Él nos comprende. Sí,
Él no aprueba, pero sabe que luchamos, sabe que batallamos, sabe que estamos allí, a veces tropezando. Él sabe. Porque Él también fue tentado, pero Él no pecó. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Hermanos, Él fue tentado en todo, como nosotros. Él era un humano. Él era hombre humano. Él era hombre Dios, pero Él era hombre humano. Lloraba, tenía hambre, se cansaba, se ponía triste, se afligía, necesitaba de Dios, como nosotros. Amén. Igual. Y porque Él sabe, hermanos, lo que estamos luchando, lo que estamos nosotros padeciendo, lo que estamos nosotros batallando, Él nos ayuda. Pero Él no nos va a ayudar si nosotros no le pedimos la ayuda. Él no nos va a ayudar si nosotros decimos, ya nada más esta vez y es la última vez que lo voy a hacer. Ya nada más. No, queridos, así es. No, eso no nos va a venir a nuestra ayuda el Señor. Él se compadece de nosotros cuando reconocemos, Padre, soy débil, soy vulnerable en esta área. He caído otra vez, he tropezado otra vez, Señor. Ayúdame, por favor. Ayúdame, Señor. Estoy en necesidad. No lo puedo hacer. Otra vez el mismo hábito. Otra vez la misma cosa. Otra vez ya volví a caer. Otra vez ya estoy en el suelo. Otra vez estoy aquí en estas condiciones. Y Dios, hermanos, viene a nuestra ayuda porque Él padeció como nosotros. Él no pecó. Él no pecó, pero padeció. Por eso es la importancia que debemos nosotros entender, que Cristo fue hombre. Capítulo 2 de Filipenses nos dice claramente, estando en la condición de hombre se humilló. Se humilló hasta la muerte, se entregó como un siervo por nosotros. Volvemos a la escritura de 1 Corintios 10, 13, hermanos. No ha venido tentación sino humana, pero fiel es Dios, que les va a dar, cuando venga esa tentación, Él va a venir con la salida. ¿Cuál es la salida? Que Cristo, queridos, Cristo nos comprende, nos ayuda, nos rescata. Pero tenemos que hacer, ¿qué? Para que Él logre hacer eso, rendirnos a Él. Amén. Identificar dónde está el mal que estamos nosotros enfrentando. Saber cuál es la debilidad que estamos teniendo. Y no decir, no, yo lo voy a superar, yo lo puedo hacer. No, queridos, no lo puedes hacer. Pero Cristo en ti sí lo puede hacer. Esa es la ventaja que tenemos hoy los creyentes. ¿Qué debemos hacer? La respuesta está en el siguiente versículo, Hebreos 4:16. Aquí está, queridos. Aquí está nuestra respuesta. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gloria. ¿Para qué, hermanos? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Ahí está la respuesta, queridos. Ahí está la respuesta de Dios. Yo sé que es una palabra fuerte, hermanos, pero es necesaria. Amén. Es importante. Queridos, voy a hablar de mí. Yo no quiero seguir viviendo como la misma persona de ayer. Yo quiero ser una persona mejor hoy. Cuando hablo de mejor, escuche bien, ¿qué es mi mejoría que debo buscar? Mi mejor comunión con Dios, darle más tiempo a mi Señor, buscarlo a Él, más que ayer, más que antier, más que los otros días. Y hoy, hermanos, estar con ese enfoque, porque la tentación es grande. Quizás algunos de ustedes, voy a decirlo de esta manera, han caído en problemas de alcoholismo, no sé, o quizá problemas de otros aspectos, problemas de drogas, o quizás problemas de lo que es la inmoralidad. Estoy hablando de problemas, ¿no? Que son personas que han estado en esa condición. Pero sin embargo vino el Señor y nos rescató a todos nosotros de diferentes suciedades, de diferentes cosas que nos da vergüenza hablar.
¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Amén. ¿Por qué volver a eso? ¿Por qué volver a eso, queridos? Hagamos esto, tengamos esto en cuenta. Somos nuevas criaturas. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, estamos en Cristo, nueva criatura es. Lo que yo hice, hermanos, en el pasado antes de conocer a Cristo, ya Él me perdonó. Tengo que perdonarme yo mismo. Sí, Señor. Tengo que perdonarme las cosas horrendas, feas que yo hice, etcétera. No piensen en mí, piensen en las suyas. Tenemos que perdonarnos, queridos, de eso, porque somos nuevas criaturas. Estamos en Cristo. Amén. Pero ahora en Cristo, queridos, cuando Él nos alcanzó de la esclavitud, nos sacó del pecado, ¿sí o no? Al pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud, estaban sufriendo más de 400 años. Viene Dios enviando a Moisés, lo saca de la esclavitud, de la opresión. Y ahí vienen estos hombres ya libres. Y Dios les hace milagro tras milagro tras milagro. Abre el mar rojo, ahoga todo el ejército de los egipcios, etcétera. Y ahí van renegando en el camino. Ahí van renegando en el camino. No tenemos comida, no tenemos que beber. Y viene Dios y les provee. Y luego se encuentran con otros pueblos e imitan sus idolatrías. Y Dios, hermanos, Dios es santo. Amén. Dios, hermanos, escuchen bien esto, queridos. Dios va a traer la consecuencia a la maldad. Amén. Pero esos fueron ellos. Lo acabamos de leer. Estos son ejemplos para nosotros. Dios que no nos va a tratar ya como ellos. ¿Por qué razón? Porque ahora Cristo está como intercesor. Para salvarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para darnos la dirección a seguir. Porque Él, hermanos, se compadece porque Él lo experimentó como nosotros. Amén. Por esa razón, en este momento necesitamos hacer 4:16 de Hebreos. En este momento, acerquémonos, queridos. Acerquémonos, pues, confiadamente. Hermanos, Dios no nos va a recibir en su trono y va a decir, bueno, déjame revisar la lista, Alfredo. ¿Qué pasó ayer y qué pasó antier? A ver si te puedo recibir y te puedo ayudar. Pues quedaría descalificado, ¿sí o no? Pero Dios no hace eso, hermanos. Dice, acércate a mí confiadamente. Aleluya. Una escritura que me viene en este momento. Si hemos pecado, que hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Cristo, hermanos, el Señor. Que si nos arrepentimos, esa es la clave, la palabra, hermanos, fundamental. Que si nos arrepentimos, Él, hermanos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acerquémonos confiadamente, hermanos, al trono de la gracia. Al hacerlo, Él nos ofrece gracia, nos ofrece su misericordia, nos ofrece ayuda para el oportuno socorro. Amén. Queridos, muchos de nosotros, en diferentes formas, hemos sido idólatras. Nada más un ejemplo que me viene a la mente. Gente le gusta ir al gimnasio. Les hago esta pregunta. ¿Es malo hacer ejercicio en un gimnasio? No. Por supuesto que no. Eso te ayuda a tu salud. ¿Sí o no? Pero cuando esa persona va al gimnasio porque quiere un cuerpo, hombre o mujer, un cuerpo que llame la atención, escultural, un cuerpo que, wow, que la gente te mire y que te mire caminando. ¿Qué es eso, hermanos? Dígame, ¿no es idolatría? Sí. No es malo ir al gimnasio, pero cuando vas por ese motivo, ahí es donde entra el pecado. Amén. No es malo, hermanos, tener negocio, no es malo. Dios nos ha dado habilidad y capacidad. El problema es que ese negocio se convierta en tu Dios. El problema es que ese negocio le des más importancia que al Dios que te lo dio. Amén. No es malo tener dinero, hermanos. No es malo tener dinero. El problema es que ese dinero se convierta en ese afán de que quieres más y que quieres más. Y vas a hacer cualquier cosa por tener más. Y te vas a morir y nada más el cajón ingrato que te van a dar es lo que te vas a llevar. Y todo lo demás que pasó.
Queridos, no es malo. No es malo tener fama, pero la fama de Cristo. La fama de Cristo. ¿Qué es la fama de Cristo? ¿Sabes qué? Ese hermano, esa hermana, siempre están contentos. Ese hermano, esa hermana me han ayudado cuando estaba en necesidad. Ese hermano, esa hermana ha estado orando por mí. Esa fama, hermano, no es mala. Pero la fama de tener reconocimiento, ¿ustedes entienden cuál es la mala fama? ¿Sí estamos entendiendo? El poder. Hermanos, yo tengo poder en este púlpito. Se los demuestro. Me están poniendo atención por más de 1 hora. Y están bien. Ese es poder. Pero si yo lo uso mal, yo empiezo a manipular este poder. Hermanos, voy a dar cuentas con mi Dios. Tengo este poder, hermanos, para ser un ministro de Dios, que tomo la palabra para entregárselas y que ustedes sean edificados. Ese es el poder que me ha dado Dios, no poder para yo estar gobernando o manipulando sus vidas. Eso no es correcto. Amén. Sí estamos comprendiendo, hermanos. Amén. Yo necesito arrepentirme, no sé si tú. Y hermanos, con esta escritura, acerquémonos al Señor. Acerquémonos al Señor. Que la idolatría de hoy en día, queridos, no nos haga tropezar de nuestra comunión con Dios. Dios nos da la respuesta y la salida. Fiel es Dios, hermanos, el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, que hoy hemos estado escudriñando, Señor, y como dijimos al inicio, escudriñamos tu palabra porque nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Todo esto, Señor, para nuestro beneficio. Padre, yo te doy gracias porque no nos abandonas, no nos dejas solos. Nos acercamos a tu trono, Señor, para alcanzar perdón. Arrepentidos venimos, Señor, delante de ti de nuestros pecados. Señor, si en alguna ocasión, en algún momento, hemos, Padre, dado lugar a la idolatría en las diferentes formas que hemos mencionado, como buscar ese materialismo, como buscar el egocentrismo, como buscar la satisfacción, Señor, autopersonal, y que te dejamos a ti por buscar más estas cosas. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que la única fuente verdadera, sobrenatural, que nos sacia, eres tú. Porque ningún ídolo, Señor, tiene poder ni fuerza para que nosotros, Señor, confiemos en ningún ídolo, pero confiamos en ti, el único Dios verdadero, que eres santo, Señor. Sí, Señor. Nos santificamos en tu palabra. Nos santificamos, Señor, en tu presencia. Nos santificamos, nos apartamos de toda maldad. Nos apartamos, Señor, de todo lo que te desagrada. Limpia nuestro corazón. Escudriñanos, Padre, como dijo David. Escudriña nuestro corazón y mira si hay mal en nosotros. Padre, porque tú eres un Dios santo. Eres santo, 3 veces santo. Queremos, Padre, ser santos, apartados del mal, apartados de nuestros propios deseos, apartados, Señor, de la influencia del mundo que nos bombardea, para que seamos como el mundo. Señor, no es la soberbia de la vida, no es la tentación de los ojos la que nos debe dominar, sino que tú eres el que, Señor, gobierna nuestros corazones. Nos santificamos, Padre. Yo te pido que esta semana recordemos esta palabra que tú nos has dado. Que esta semana, en nuestro tiempo de meditación, recordemos, Señor, que la idolatría es una abominación hacia ti, Padre. Que esta semana, Señor, nos santifiquemos, que aquello que luchamos, Padre, por dejar, que no podemos vencer, con tu ayuda lo podemos hacer, porque tú, Padre, nos invitas a tener, Señor, la comunión contigo que nos va a ayudar a superar aquello que nos hace tropezar. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria, en el nombre maravilloso de Jesús.